Hay muchísimas señales que han surgido de diferentes sectores de la economía, de los mercados, del valor del peso, incluso al día siguiente de la elección, una vez que el resultado se dio a conocer y que la virtual presidenta electa validó y respaldó las reformas fundamentales que había presentado el presidente López Obrador el 5 de febrero. Y que dijo que una de ellas va porque va tal como está planteada, que es la reforma del Poder Judicial, cuyo punto central o de mayor debate es la elección por voto popular de las personas, jueces, ministras y magistrados. Esto pues ha puesto ahí en vilo, en duda, en expectativa a los mercados internacionales, a las inversiones mexicanas y extranjeras, y se ha notado, hay indicadores económicos que pareciera que van a ser los contrapesos, porque contrapesos políticos pues prácticamente no hay, no vemos pronto, no hay oposición, no habrá mayoría calificada, prácticamente esa es una realidad, en fin, y pareciera que el contrapeso va a ser el tema económico, van a ser los indicadores económicos los que podrían en algún momento frenar excesos de el partido en el gobierno y de sus aliados. Pero vamos a enterarnos, ¿cuáles podrían ser estos riesgos económicos? ¿Por qué la reforma judicial, como está planteada, tiene todo que ver con el vínculo a la estabilidad económica y financiera de un país, no solo el de México, cualquiera? El Estado de Derecho está vinculado a temas económicos en donde sea. Voy a hablar del tema con Ana Lilia Moreno, y es coordinadora de regulación y competencia económica de México Evalúa, un pool de investigadores e investigadoras de primer nivel en este país que analizan la escena económica que ocurre día a día en México. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y al auditorio, qué gusto. Gracias, Ana Lilia. Bienvenida al Bajío Mexicano por W Radio, así las cosas. Oye, cuéntanos, Ana Lilia, ¿cómo está hoy el escenario? ¿Cómo está este vínculo entre el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial y los efectos eventuales que podría provocar esto a la estabilidad económica de la República? Claro, me gustaría mencionar que en los foros que actualmente todavía se están llevando a cabo para discutir esta reforma, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que la independencia judicial es crucial para la economía nacional. Y yo me pregunté por qué enfatiza el ministro este ámbito, siendo que la reforma judicial pudiera tener efectos graves en la gobernabilidad del país o en la seguridad. ¿Por qué se enfoca en la economía? Y bueno, desde México Evalúa hicimos pues ahora sí que arqueología de estudios económicos que se han hecho en relación a la estabilidad judicial y la estabilidad económica, y encontramos hallazgos bien interesantes. Por ejemplo, un análisis que se realizó a 16 países de Latinoamérica, analizando, fíjate, de 1900 sí. a 2009, o sea, muchísimos años, ¿no? Casi 100 años de historia, encontró que los países que tienen mayor estabilidad judicial, es decir, sistemas donde los jueces tienen carrera, permanecen, llegan a sus posiciones por mérito y son independientes, pues estos países, que son Chile, Uruguay y Costa Rica, son los países que presentan pues mayor consistencia en su crecimiento económico, en el PIB, ¿no? Y países como Honduras o Ecuador, que han tenido cambios demasiado frecuentes en su sistema judicial, o sea, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, pues presentan también caídas, subidas y bajadas, variabilidad en su producción, ¿no?, económica. Esto también se apoya de otro estudio que hizo el Banco Mundial, muy interesante, que se llama el Doing Business, que es muy conocido, y con base en el cual el Banco de México desarrolló un estudio en 2017 en el que utilizó datos del Doing Business en relación a cómo se resuelven o la rapidez de la resolución de los conflictos en los estados de México, en todas las entidades federativas. Y resultó que se encontró una relación directa entre la velocidad de resolución de conflictos y el aumento del PIB estatal, es decir, de la producción de cada uno de nuestros estados de la República. Esto, la verdad, es bastante lógico, el sentido común nos lo dice. Sí. Si tú como empresario resuelves rápido tus problemas en los tribunales, Jurídico. pues entonces vas a confiar en el ambiente económico y vas a continuar invirtiendo ahí, ¿no? Creo que es algo muy sencillo de entender, pero estos estudios
pues de alguna manera respaldan la idea de que apostar por una reforma que va a dar inestabilidad al sistema judicial, pues muy probablemente tendrá efectos negativos en la economía. Oye, Ana Lilia, estas evidencias económico-científicas, porque son evidencias científicas, en las áreas de la ciencia económico-administrativa, pues tendrían que ser los elementos a considerar a la hora de tomar esas decisiones. Yo pensaría o esperaría que las y los legisladores mexicanos estuvieran revisando estos estudios que hablas tú de más de 100 años, estas investigaciones de más de 100 años en la historia de muchos países, del vínculo directo que hay, porque además, como dices, es un tema elemental, ni siquiera hay que ser como tan brillantes para entender que un país estable jurídicamente, con leyes claras, con leyes modernas, con leyes vanguardistas, con leyes que den certeza jurídica a todos, no solamente a los inversores, a todos, porque además estamos hablando del impacto económico. Seguramente también podríamos hablar con México Evalúa del impacto de la justicia que va a tener, si de por sí ya es lenta, si de por sí de pronto es dispareja, si de por sí de pronto no tienes un buen abogado, entonces estás sujeto a ver cómo te va en el juicio. Pues imagínense qué va a pasar entonces cuando haya juzgadores sin la expertise, sin la carrera, sin la formación, y que más bien hayan sido muy populares y hayan ganado una elección. ¿Cómo has visto estos parlamentos abiertos que pareciera que pues es más bien como un show para legitimar? ¿Crees que haya cambios serios en la propuesta original? Porque han insistido que lo irreductible a la reforma es la elección por voto popular de las personas jueces, ministras y magistrados, Ana Lilia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en las discusiones se han puesto pocos datos duros sobre las implicaciones que esto puede tener en el día a día de nuestra economía. Por ejemplo, hay un caso muy grave que me parece que no se ha discutido lo suficiente en el ámbito penal. Y hablando de economía, pues también nuestras empresas y nuestros empresarios y también los trabajadores enfrentan procesos a veces penales, ¿no? Y te cuento que lo que dice nuestra ley actualmente sobre los procesos penales es que deben ser atendidos en el caso de la etapa de juicio oral por el mismo juez, de principio a fin. Y si este juez cambia, todo el proceso se tiene que cerrar y volver a empezar desde cero. Imagínate. Estamos hablando de que esta reforma podría alentar los procesos. Bueno, en el ámbito penal, no solo los va a alentar, o sea, los va a cancelar para que se vuelvan a empezar otra vez. Imagínate las personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva oficiosa o justificada, o sea, sin sentencia. ¿Cuánta gente inocente va a continuar en las cárceles esperando que otra vez se renueven sus procesos, ¿no? Creo que esto es gravísimo, claro. No se ha discutido lo suficiente. Y además, como tú dices, la votación popular de jueces, lo que va a implicar es que va a anular la independencia judicial, y esto en términos de nuestros tratados internacionales con los cuales estamos pues comprometidos, implicaría que incluso se lleve a tribunales internacionales y se juzgue a México de falta de independencia y pues nos vengan sanciones, nos vengan correcciones, y pues tengamos una muy mala reputación a nivel internacional, que eso medrará aún más la inversión. Ya, oye, a ver, hablemos, en efecto, tocaste el otro tema, ¿no? Las implicaciones que tendrá para la impartición de la justicia, que nos va a tocar a todos, porque todos en algún momento estamos en la posibilidad de estar en medio de un juicio laboral, mercantil, penal, civil, etcétera, ¿no? Porque este asunto va a afectar a todas las áreas del derecho. A ver, volvamos al tema económico. Esta reforma de 18 iniciativas que hay, 5 podrían violar el TEMEC, por ejemplo, ¿no? El principal tratado de libre comercio que tiene este país con América del Norte, que le da además un gran soporte económico en inversión extranjera directa, en exportaciones, en importaciones, en generación de empleo, en fin. Esta reforma, estas reformas que plantea el presidente podría llevarnos pues a afectar y a tener disputas en organismos internacionales, pues que sin duda nos van a costar dinero y sobre todo posicionamiento mundial, Ana Lilia.
Exacto. Mira, el TEMEC es muy claro en el artículo 14.6, Ujú. en donde establece el principio de trato justo y equitativo y protección y seguridad plena. Esto es obvio, ¿no? Ujú. Las inversiones extranjeras necesitan seguridad, y esa seguridad es en los tribunales, en que si hay un conflicto, como tú mencionas, mercantil, laboral, fiscal, ¿no? Que tengan procedimientos judiciales confiando en que los jueces van a ser independientes y van a ser jueces capaces. Hoy el presidente, y ayer creo que también mencionó en la mañanera, que por qué no mejor someter la designación de jueces a la suerte, A una que sea por tómbola. tómbola. A una tómbola. Imagínate, No, no, en no, ese no. caso, la verdad es que sería muy preocupante tener jueces improvisados que estén elegidos a la suerte frente a casos de inversión extranjera, frente a casos del tema penal gravísimos que existen en nuestro país, laborales. Imagínate confiar en un juez elegido a la suerte, Sí. que no sabemos de dónde salió, ni qué capacidad tiene, ni quién lo apoya, ¿no? Ujú. Entonces, realmente sí estamos hablando de una reforma que puede desestabilizar nuestro sistema económico, nuestro sistema político y nuestra paz social a niveles que nunca hemos visto. Bueno, pues ahí está el análisis que hace Ana Lilia Moreno, coordinadora de regulación y competencia económica de México Evalúa, y es algo de lo que yo digo, ni siquiera estoy seguro, Ana, que lo estemos hablando en el día a día. Que sea un tema que se discute en tu oficina o en la mía, bueno, seguramente en tu oficina y en la mía sí, pero hablamos en general, ¿no? Con los colegas, Sí. con la familia, en las carnes asadas del domingo, en las horas de lunch, en la oficina. Es decir, es un tema de primerísimo nivel. Hicimos la elección, pensamos que ya cumplimos como ciudadanos votando, no nos dimos cuenta, por cierto, que el voto, con este voto que hicimos, pues le dimos la mayoría calificada al partido en el gobierno y a sus aliados, y entonces estamos ahora en este predicamento. Pero yo no estoy tan seguro que estemos dimensionando eso, y cuando lo tengamos de frente, no vamos a saber ni cómo resolverlo, ¿no? Bueno, Así Ana, es. ¿dónde podemos Gracias. consultar este reporte? Estamos en mexicoevalúa.org y también en nuestras redes sociales. En X nos encuentran por Mex Evalúa y ahí estamos publicando todos estos estudios. Y vale mucho la pena, son estudios muy, muy sólidos, con mucho rigor académico, de investigación, de datos, que tendrían que... Ahí están los datos, ¿no? Los legisladores ni siquiera tendrían que ir a buscar los datos. Ahí están. Y Pero ahí estamos nosotros para que nos busquen también. Claro, pero el interés es político. El interés no tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía, son venganzas políticas del presidente, son deseos de abarcar más poder, de concentrar más poder, de restarle autonomía a los poderes del Estado. El legislativo de por sí ya la tiene, ¿no? Subordinado al Ejecutivo, no de ahora, no solamente ahora, pues ha ocurrido en otros tiempos también, pero yo hubiera pensado que los mexicanos, que las mexicanas habíamos aprendido eso y habíamos entendido que en nuestras manos estaba equilibrar los poderes, y pues pareciera que no es así todavía. Muchas gracias, Ana Lilia, te busco pronto. Gracias, encantada. Gracias, el gusto es Un nuestro. saludo. Es Ana Lilia Moreno, la coordinadora de regulación y competencia económica de México Evalúa.